Bienvenidos a Aprendemanía. En la clase de hoy y dentro del tema de Introducción a la Informática, hablaremos sobre una de las unidades de medida más importantes en la informática, las unidades de almacenamiento. Bien, comenzaremos con una introducción. Todos seguro que hemos oído hablar de megas y gigas, pero ¿sabemos realmente a qué nos referimos por estos términos? ¿Sabemos qué significan estas unidades y para qué sirven estas unidades? Pues bien, es muy importante que conozcamos el significado de este tipo de unidades, pues no solo sirven para trabajar con los ordenadores, sino que en la actualidad muchos dispositivos electrónicos las utilizan. Así que para entender realmente qué significan este tipo de conceptos, los megas, los gigas, los bytes, pasemos al desarrollo del tema. En primer lugar, ¿qué es este tipo de unidades y para qué sirve este tipo de unidades? Pues bien, este tipo de unidades nos sirve para dos cosas fundamentalmente. Por ejemplo, en un ordenador, en primer lugar, para definir la capacidad de almacenamiento de información, es decir, la cantidad de datos que vamos a ser capaces de guardar en un dispositivo dentro de ese ordenador. Puede ser bien dentro de una tarjeta de memoria, de un disco duro o de cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Pero en definitiva lo que nos está diciendo es cuánta cantidad de información nos cabe en ese dispositivo. Y otro sitio donde se utiliza también este tipo de unidad mucho es en la memoria de los ordenadores. Los ordenadores, para trabajar, necesitan una memoria en la cual se van almacenando los datos de los programas que se están ejecutando en ese momento. Esta es la conocida como memoria RAM. Pues bien, la capacidad para medir esa memoria también se mide en estas unidades, en unidades de capacidad de informática. Cuanto mayor sea esa capacidad, más programas vamos a poder almacenar en esa memoria y mayor va a ser la rapidez para trabajar con ese ordenador. Pero vamos a describir cuáles son las unidades de capacidad. La unidad básica de capacidad en informática, la unidad mínima de capacidad en informática, es el bit. Está representado por la letra B normalmente. Un bit es la unidad mínima. Lo que nos está diciendo es un estado que va a reconocer la informática. La informática trabaja con un lenguaje muy simple. Simplemente entiende un lenguaje de dos palabras, 0 o 1, que significan en un determinado momento hay corriente o no hay corriente en un circuito. Y esa información se almacena en un bit, que puede tomar el valor de 0 o 1. La siguiente unidad que nos encontramos de almacenamiento es el byte, y sería realmente la primera unidad de capacidad que tiene sentido. Un byte está compuesto por 8 bits, y lo que nos va a permitir almacenar un byte es aproximadamente un carácter. El siguiente múltiplo que nos encontramos es el kilobyte, recogido con las siglas KB. En este caso, un kilobyte equivale a 1024 bytes. No os confundáis, estamos hablando de la B mayúscula, 1024 bytes, no 1024 bits. Y así seguimos aumentando de múltiplos. Se han ido inventando tantos múltiplos como la informática ha ido aumentando la capacidad de las memorias. Según se han ido aumentando esta capacidad, se han tenido que ir inventando nuevos múltiplos para poder adaptarnos. Después de los kilobytes aparecen los megabytes. Un megabyte serían 1024 kilobytes. Luego nos encontramos con los gigabytes, que serían 1024 megabytes, es decir, 1024 de las unidades anteriores. Y no hace mucho tiempo que tuvimos que inventar una nueva unidad de medida, porque ya nos quedábamos cortos con los gigabytes, que son los terabytes. Un terabyte son 1024 gigabytes. Bien, el siguiente paso que podemos ver es cómo se hace la conversión entre este tipo de unidades. Para ver esto, lo mejor es que veáis la siguiente tabla de conversión. Según vamos aumentando hacia arriba, lo que tenemos que hacer para poder hacer esta conversión es dividir entre 1024, excepto el primer paso, en el que tendremos que hacer una conversión de bits a bytes de 8, dividir entre 8. Y si hacemos el paso inverso, para bajar desde una unidad superior a una unidad inferior, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1024, excepto en el último paso, que tendríamos que hacerlo por 8. Realmente este último paso, el de los bits, no se suele utilizar, porque ya os he dicho anteriormente que un bit es la unidad mínima con la que funciona el ordenador, pero no es la unidad en la cual se almacena la información. La unidad mínima para almacenar información es el byte. Entonces nosotros realmente siempre trabajaremos de aquí hacia arriba o de aquí hacia abajo, desde byte a kilobyte, megabyte, gigabyte o terabyte. Pongamos un ejemplo. Si queremos transformar byte en megabyte, lo que tendremos que hacer es esa unidad, dividirla entre 1024 para pasarla a kilobyte
y a su vez el resultado de esa división dividirlo otra vez entre 1024 para pasarlo a megas. Y el proceso inverso lo realizaríamos exactamente igual. Por ejemplo, si queremos convertir gigabytes en kilobytes, lo que haríamos será la unidad que nos dan, el número que nos dan en gigabyte, lo multiplicamos en 1024 por 1024 para transformarlo en megabyte y a su vez este número lo multiplicamos por 1024 para transformarlo en kilobyte. Una cosa que me gustaría comentaros es que a veces se hace una simplificación para hacer más sencillas estas cuentas y ese número 1024 se transforma en 1000 directamente para poder hacer una aproximación y hacer las cuentas más rápidamente. Si queréis hacer algunos ejemplos y coger más práctica con la transformación entre este tipo de unidades, aquí os dejo un enlace a unos vídeos donde os explico cómo se pueden hacer algunos ejercicios para transformar este tipo de unidades de capacidad y de almacenamiento. Bien, y para finalizar con este tema y a modo de conclusión, recordad las siguientes dos ideas fundamentales. Primero, que el manejo de estas unidades es fundamental para cualquier dispositivo tecnológico, no solo para los ordenadores, sino que los últimos dispositivos electrónicos y tecnológicos que estamos manejando, como tienen información y que almacenan información, la van a almacenar en este tipo de unidades. Por lo tanto, es muy importante que las conozcamos y las sepamos manejar bien. Y segundo, que tenemos que manejar este tipo de unidades con soltura para poder hacer esas transformaciones de una manera adecuada y rápida. Bien, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en aprendemania.es.